Next speaker Gracias, Francesco. Nuestro próximo is going to orador be introducing the concept será or explaining us a little bit more about the kidney involvement la in participación Lerner-Heim's renal disease. en la And as enfermedad you de know, the kidney Lerner-Chester. always had a key El, or el riñón frontline siempre ha tenido, o role los riñones han in tenido un trying to papel understand this muy condition and importante a la hora de diagnose it, and as it was part of entender esta the patología, triad, y es kidney parte de esa involvement, inherited triada: kidney, pituitary riñón involvement with diabetes peludo, insipidus and bone disease. las So, Dr. enfermedades Augusto óseas Valido y también from la diabetes insípida. Mayo University Hospital in Florence, Hablamos Italy, del also doctor a Augusto lead Vaglio del physician for the Mayor's ATD Children's Care Center Hospital at that location and an active en member of the Medical Florencia, Advisory Board. miembro It's going to give you de an la overview of the Junta clinical spectrum of Gestora, y kidney nos and hablará urological de involvement, la participación including some urológica, treatments and way and incluyendo how we algunos can tratamientos y manage cómo these issues. podemos Thank you. lidiar con esos temas. Por lo tanto, cuando usted quiera. Thanks very much, Juby. Muchas gracias, And thanks to Juvi, all of you y for gracias al coming resto and por for haber listening. venido y escuchar. I'm a nephrologist. Yo soy nefrólogo And y this is quite unusual, I esto es think, poco for habitual the community, but para actually, nuestra I think comunidad, nephrologist pero creo que un is useful, nefrólogo es útil. Es útil in general, but en also in general patients y with también con pacientes ECD. que tienen ECD. And so my Por lo talk tanto, en mi will charla focus on me voy a centrar the kidney en issues los in temas de patients carácter with renal ECD. en pacientes con ECD. So Bien, first of all, I would like primeramente me to start gustaría with some empezar con anatomy, so how un the curso de number of kidneys anatomía. are, ¿Dónde se where encuentran they los are riñones? there. ¿Dónde se Here, as you ubican en can el see, this is cuerpo a humano? picture from a Aquí tenemos una textbook imagen that de un libro de texto almost all medical que students casi todos around los the estudiantes world médicos del use. mundo utilizan. So you can see Podemos the ver two kidneys los dos which riñones receive the blood que reciben la from the sangre aorta through de the la renal aorta a través arteries. de las arterias The blood renales. goes to the La kidney sangre and va a los goes riñones back y through the vuelve renal a través veins de, and de las goes venas into this renales big vein, which y is the entran en inferior esta vena cava. gran vena que es la vena cava The inferior. kidneys Los produce riñones urine, which producen flows orina que through the fluye ureters, a which are través de los these uréteres, conducts, que son estos these sort of conductos tubes o that go tubos, into the como los quieran bladder. llamar, que van hasta la So the vejiga, urine flow is para que el kidney, flujo de ureter, orina and bladder. es riñón, And you can uréter see y that there's vejiga. this kind of Bien, membrane tenemos esta especie which de wraps membrana que some envuelve organs, algunos and this is the órganos, peritoneum. So que the es el peritoneum peritoneo. El kind of peritoneo wraps the envuelve intestinal loops, los and what is bucles behind the intestinales, y lo que es retroperitoneum detrás is the del space that we retroperitoneo call es el espacio que nosotros llamamos, retroperitoneum. pues, el And as retroperitoneo. you have already seen in Como ya habrán many visto en previous presentations, en muchas the presentaciones retroperitoneum anteriores, is a el site of retroperitoneo es un infiltration. punto de It's a infiltración, frequent es un site of infiltration for punto de infiltración ECD. frecuente para los casos We de can also ECD. see where the También retroperitoneum podemos ver is dónde se encuentra el through this retroperitoneo a través image. de esta imagen. This image Imagen que, por otra shows parte, a nos cut muestra of the abdomen, un which corte is what we transversal del call an abdomen, que es lo que axial llamaríamos view, una an visión axial cut, axial, un corte axial. meaning this is kind of Es decir, a esto horizontal es cut. un corte Here you can see horizontal, the spine, the two corte kidneys, the que paravertebral nos muestra muscles, los músculos and this is the perivertebrales, los peritoneal riñones, y esta es membrane. la So membrana peritoneal. this space is Este the espacio es retroperitoneum, el and the retroperitoneo, anterior space y el is espacio the anterior peritoneal cavity es la where the cavidad peritoneal, en intestines donde are. los bucles If you intestinales take se encuentran. a Si CT scan, so tenemos computed un tomography, you TAC, can see that the una retroperitoneum tomografía is axial this computarizada, una space. resonancia, And if you también don't podemos ver que hay use un a espacio. Si no contrast utilizamos medium, un medio de you can see contraste, something, but it's no not podremos ver enough in algo, most aunque no sé, o sea, instances. podemos ver algo, pero no es And so suficiente en la you mayoría de have los to, casos. when you O do sea your que cuando se CT haga scan, los you TACs, should use contrast deberíamos medium usar because un this contraste, porque esto helps ayuda visualize muchísimo a the normal structure, visualizar all the las structure of the estructuras kidneys and the normales, o la kidney estructura and de the whole abdomen. riñón y todo el abdomen en So general. this is Por lo a tanto, normal retroperitoneum where you este can es un see retroperitoneo how normal, y podemos ver aquí nice these lo kidneys are. bien que You can estos see the riñones shape is se encuentran. normal. La You can see forma es that the normal, borders are normal. los There's bordes son no normales, infiltration. en fin, no hay infiltración. Whereas if you look Mientras at que a si patient observamos with a un ECD paciente that con has ECD retroperitoneal que tenga disease and una enfermedad early renal retroperitoneal y involvement, you una can afectación clearly see that there renal, is an veremos infiltration que hay una around these infiltración kidneys. alrededor de estos Look at the normal riñones. kidney, Vean look el at this riñón kidney, normal y este and otro you can riñón. also Y see podemos that there ver is también another que important existe issue, otra that the cuestión structure of the importante, que es la kidney and the estructura del morphology riñón and the y su morfología texture, I would y say, of the textura, kidney incluso diría is la textura completely del riñón, que es different. completamente distinta. So what happens is Lo que that ocurre the disease es que la has enfermedad, what we call a tropism, so the el tendency tropismo, to la invade tendencia a a specific invadir site, una and this zona site específica, is
implica que esta zona es la zona perirrenal y normalmente la infiltración está alrededor de los riñones y se extiende hasta la parte proximal de las uréteres, estos tubos que lleva el flujo de la orina del riñón hasta la vejiga. Bien. Esto ocurre, como ya dije, en el 50 al 70% de los casos. Esto es un error, era de una diapositiva anterior. De hecho, era de una diapositiva de hace ya 9 años y incluye 28 pacientes, pero aquí tenemos ya 80 casos. O sea que la muestra ha crecido muchísimo, no porque seamos mejor reconociendo, sino porque hay más toma de conciencia en general. Bien. La enfermedad perirrenal tiene otra desventaja potencial. Si la enfermedad perirrenal se extiende hasta la parte proximal del uréter, puede obstruir en los uréteres. Hay un obstáculo para que esta orina pueda fluir y esto lleva hacia la dilatación del riñón, lo que llamamos una hidronefrosis. Creo que ya lo habrán oído anteriormente. El problema, no obstante, es que si tenemos todos estos tejidos alrededor de los riñones, también seguramente limita la capacidad del riñón para poderse dilatar. Y esta sería una razón adicional o una causa adicional de lesión y daño al riñón en sí. Dicho esto, también hay una pequeña ventaja para un paciente con ECD cuando tiene una enfermedad perirrenal, y es que es un buen sitio para poder hacer una biopsia. Buen sitio porque podemos hacer una biopsia percutánea, es decir, podemos pinchar una aguja en la parte de la espalda y llegaremos a estos tejidos a través de la piel con una guía bajo una guía de un TAC. Y aquí podemos ver que se incluye o podría incluir una zona marginal del tejido de parénquima renal, pero sobre todo llega a la enfermedad perirrenal, el corazón de lo que podría ser la infiltración patológica. Y esto es muy importante, porque en algunos pacientes no tenemos pues, una facilidad para poder hacer la biopsia. Sabemos que la biopsia ósea puede ser difícil de realizar, puede comportar no buenos materiales precisamente. No podemos hacer biopsias de corazón o de cerebro, raramente lo hacemos, pero esto es un buen sitio para poder hacer una biopsia. De hecho, algunos pacientes podrían tener una enfermedad bastante limitada, es decir, que tan solo tienen enfermedad ósea y infiltración perirrenal, y en esos casos el tejido perirrenal es la ubicación ideal para hacer una biopsia. Cuando hacemos un estadiaje, vamos a ver que los pacientes con ECD pues, estudiamos si tienen una enfermedad retroperitoneal o perirrenal. Hacemos una resonancia magnética y un PET scan. Tenemos ventajas y desventajas, obviamente, con todas estas técnicas de imagen. La ecografía es muy útil, es barata, no comporta riesgos, no es irradiante, no irradia, y permite la visualización de la hidronefrosis o de la estenosis de la zona renal. Es un buen sistema de control, aunque no es tan precisa como podría serlo un TAC o una resonancia magnética. El TAC y la resonancia ofrecen una visualización óptima de todas las complicaciones ureterales y renales. Son técnicas estandarizadas en donde la sonografía dependerá mucho de la habilidad del operador. Las TACs necesitan, como ya dije, disponer de medios de contraste que en teoría pueden ser un problema para esos riñones que tienen una insuficiencia o una insuficiencia funcional y pueden ser contraindicados en pacientes que tienen alergias a este tipo de medios de contraste. Mientras que las resonancias se contraindican cuando tenemos casos de
insuficiencia renal grave y puede ser contraindicado cuando tenemos alergias a los metales, cuando llevamos marcapasos o prótesis metálicas. Finalmente, a menudo utilizamos los PET scans que no nos permite una visualización de la morfología de la enfermedad. No nos dice, por lo tanto, lo grueso que es el tejido, dónde se infiltra, qué partes de los uréteres o de los riñones pues, se afectan, aunque sí nos da información muy importante por lo que respecta a la actividad metabólica de los tejidos. Esto significa que si los tejidos son activos, si la enfermedad está desarrollándose en ese punto, esto puede ser algo que nos lleva a un buen tratamiento. El problema es que la mayoría de los pacientes que desarrollan una afectación renal uretral, y a veces esto es bastante insidioso y silente, no es sintomático, y no podemos hacer mucho para detectarlo en una fase temprana si este es el primer síntoma de la ECD, perdón. Así pues, la enfermedad en sí comporta el espacio perirrenal, pero también, como ya dije, a menudo la parte proximal del uréter. ¿Qué podemos hacer si esto se obstruye y necesitamos aliviar la obstrucción? Podemos colocar stents, que son tubitos que se llaman doble J porque tienen una J aquí y otra J allí, que se anclan, que anclan este stent en el sistema ureteral. Estos stents se utilizan sobre todo cuando tenemos un cólico, un dolor por la piedra, para poder hacer que la piedra pase, para que la orina pase. Pues esto ayuda a que el flujo de la orina pase. Aquí tenemos estas zonas de interés con los casos de infiltración perirrenal de la ECD. Este tipo de estenosis tiene que liberarse y colocamos un stent. Y normalmente esto está bien para los pacientes porque no es una técnica demasiado invasiva. Esto se suele hacer a través de la vejiga, vía cistoscopía, vía cistoscópica. Y a veces hay stents que son especialmente eficaces a la hora de liberar las obstrucciones, que son los stents de tumor o stents tumorales que refuerzan los segmentos que pues permiten superar este tipo de estenosis. El problema es que el stent es un cuerpo extraño y como tal facilita los procesos infecciosos, a veces es irritante, podemos generar sangre en la orina cuando disponemos de un stent y a veces causa dolor. El stent causa una molestia, un dolor en sí mismo. O sea que no es fácil y normalmente hemos de reemplazar ese stent cada 6 meses, los stents de tumor o stents tumorales cada año. No es nada permanente, por así decirlo. Otra manera de liberar las obstrucciones es drenar los riñones de la piel con un procedimiento percutáneo que se llama una nefrostomía. Y esto es malo para los pacientes y para su calidad de vida. Porque tenemos un tubo que sale, una bolsa colectora. La vida se ve alterada cuando tenemos que ducharnos, irnos a correr o en verano, lo que sea, pues esto es una molestia. Vamos, malo para la calidad de vida, de todas. Y también porque favorece las infecciones. Pero estos son procedimientos temporales, medidas temporales para aliviar las obstrucciones. El núcleo, por así decirlo, del abordaje a los pacientes con ECD que tienen una afectación ureteral es empezar con una terapia médica tan pronto como sea posible, porque esta es la única manera que tenemos de inducir una regresión de los tejidos y, por lo tanto, reducir también el grado de obstrucción del uréter o de los uréteres. Es decir, que si colocamos un stent tan solo, podemos aliviar al riñón
Y eso está bien. Pero la causa de de la estenosis se mantiene. Si colocamos un tubo de nefrostomía, 3/4 de lo mismo ocurre. Pero si hacemos estos procedimientos y además empezamos una terapia médica inmediatamente, entonces seguro que vamos a poder aliviar la obstrucción, que será más permanente con el paso del tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de de todos estos tipos de problemas renales? Pues bueno, la consecuencia es la insuficiencia renal, que es algo que implica que el funcionamiento del riñón no va bien, no funciona ya. Es un proceso posible progresivo que nos llevará a una progresión lenta, lo que llamaríamos una enfermedad renal crónica. Y cuando esta enfermedad renal crónica es avanzada, hablamos de un sistema de estadiaje del 1 al 5, pues cuando tenemos una enfermedad crónica de carácter 5, esto significa que hay que, seguir una terapia de reemplazamiento, que es o bien diálisis por una parte o un trasplante renal. También tenemos un problema adicional que no tenemos que dejar o pasar de lado, que es la estenosis de la arteria renal. Esto significa que los tejidos comprimen no tan solo los riñones y los uréteres proximales, pero también las arterias renales. Y esa es una causa adicional de lesión renal que tiene otra consecuencia, que es una forma grave de hipertensión. Si comprime la arteria renal, podemos generar una hipertensión renal vascular, porque es un tipo de hipertensión que se genera a partir de la afectación de la arteria renal. Claro, esto se podría sospechar o está presente en una cuarta parte de los pacientes. Se puede sospechar que esto existe cuando hacemos un control de imagen y que hay una participación del hilo renal y si podemos un stent. En este caso también, antes del stent, hemos de realizar un stent que se llama una angioplastia, que significa que entramos en la arteria con un catéter y colocaremos un balón que liberará la obstrucción y ahí colocamos un stent para mantenerlo de forma estable. Los 2 últimos minutos para hablar un poquito de la ciencia que comporta todo esto y que hemos llevado a cabo con respecto a la afectación en los pacientes con ECD. Este es un estudio que publicamos hace un par de años, estudio llevado a cabo entre Italia y Francia. Y aquí recogimos 195 pacientes con ECD y estudiamos su función renal con el paso del tiempo y les seguimos durante una media de 4 años. Las cifras y proyecciones de estos 4 años de diagnóstico son las que les presentaré. Y son algo que ustedes pueden ver. Una proporción sustancial de muertes, un 20% de los pacientes fallecieron, pero luego un 5% más de ellos desarrollaron una enfermedad renal en fase terminal. Esto fue debido a la combinación de todas las instrucciones renales, estenosis y otros factores. Pero la cuestión aquí es que no hemos de olvidar que los pacientes con ECD tienen comorbilidades, como por ejemplo obesidad, el tabaquismo, dislipidemia, hipertensión, diabetes. Y lo que vimos en nuestro trabajo fue que estas comorbilidades importan mucho en la evolución de la enfermedad renal con el paso del tiempo. Estos son los principales predictores de los resultados, como podemos ver en esta tabla, en donde los ítems y las comorbilidades se pueden ver dentro de esa cajita, que son las que predicen las mejores enfermedades renales. Podemos también hacer un trasplante renal, un trasplante de riñón, que es un procedimiento largo y no voy a entrar en detalles, pero debemos de saber que los trasplantes de riñón se colocan en una posición extra retroperitoneal. Aparentemente no debería haberse atacado por la enfermedad y por ello el uréter trasplantado se conecta a la vejiga y la arteria renal y la vena renal se van a conectar directamente a la arteria ilíaca externa y su vena respectiva.
Bien, aquí tenemos algo que se ha, que se ha realizado poco en los casos de ECD. Es un estudio que actualmente está en desarrollo. Tenemos datos recientemente recogidos porque son los únicos 7 casos de pacientes con ECD que han sido trasplantados. Y quiero agradecer a las personas en la sala porque nos han ofrecido datos a partir de sus familiares. Y no es un experimento. Tuvimos que echarle un vistazo al resultado de los pacientes con ECD que desarrollaron una enfermedad renal terminal y recibieron un trasplante. Y de hecho lo que quisiera comentarles es que los resultados, bueno, pues fueron así. 4 pacientes fallecieron, pero creo que no fue debido al trasplante en sí. Sí, fallecieron porque el ECD en algunos casos es una enfermedad muy grave con comorbilidades asociadas. Posiblemente la enfermedad no estaba bien controlada y realmente no sabemos. Seguimos pensando que el trasplante de riñón es una opción para pacientes con ECD, aunque deberíamos ver a esos pacientes con muchísimo cuidado. Y el trasplante se tendría que realizar en centros en donde sea fácil disponer de experiencia, no tan solo en trasplantes de riñón. Los médicos que trasplantan riñones y los médicos expertos en ECD han de trabajar mano con mano porque esta es una situación difícil. Y luego también tenemos la sospecha de que la ECD pueda repetirse el riñón trasplantado. Vemos que el riñón trasplantado está en una posición distinta en comparación con los riñones nativos. No estamos seguros acerca de todo esto, pero en algunos casos observamos que existe una infiltración alrededor del riñón trasplantado y esto se tendría que controlar con mucho cuidado. Y esta es mi última diapositiva, pero la última es la que nos permite darle las gracias a una serie de personas en particular. Estas son las personas que realmente han contribuido a los estudios de riñón o los de ECD en general. Primeramente tenemos Francesco Begoraro, que estaba aquí hace unos minutos, que ha estado trabajando conmigo en estos últimos años y que realmente ha dado un empujón a la investigación en cuanto a la ECD en nuestro centro. El segundo es otro Francesco Pegonel, fellow mío desde hace 8 o 9 años. Es un médico brillante. Esperamos que siga contribuyendo cada vez más. El tercero es otro Francesco, que no está aquí, Francesco Catamero, que vendrá en unas horas. Es un joven pediatra muy divertido, que da mucha alegría al grupo. Seguro que van a venir otros Francescos dentro de poco, porque ya tenemos 3. Giulia Palazzini, Ana María Buccolieri y Elena Sieni, en nuestro centro. Y este trabajo no hubiera podido ser posible sin la participación francesa, el equipo francés dirigido por el rey Julien Naoge, dirigido también por sus fellows y por un brillante patólogo que se llama Jean-François Émile, una persona de referencia para todos nosotros y nosotras, y también gracias a Eli Diamond, que acaba de llegar, creo, y por los muchos intercambios que tenemos, y también con Corrado Campochiaro de Milán. Y doy las gracias a la ECD Global Alliance, porque ellos han contribuido no tan solo como apoyo general, pero también a veces con proyectos específicos, como el que tenemos con el trasplante de riñón. Yo pude obtener datos de estos 7 pacientes a través de la red. Sin esta red, esto no habría sido posible. Muchísimas gracias.